El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos pues ya en este lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario y podemos descubrir cómo el Señor nos invita. ¿Para qué? Para que demos testimonio. ¿Por qué? Porque a veces decimos que somos buenos católicos, pero ¿en dónde está nuestro testimonio? ¿Por qué? Porque, como diría el Papa Pío XII, las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. Y es aquí donde, pues, algo que nos va a invitar el Señor para que podamos verdaderamente vivir como hijos de Dios es dar ese testimonio. Y de hecho, pues, ahí la tendencia de las iglesias cristianas no católicas pues es de que podamos vivir solamente de la fe, y se basan en la carta de San Pablo a los romanos, en donde dice que solamente la fe basta. Pero pues si vemos también otras cartas católicas, como la carta del apóstol Santiago, pues nos dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque la fe no puede ser solamente una fe muerta, una fe que esté estancada, sino tiene que ser precisamente pues una fe con obras. Por eso dice, no os engañéis, hermanos míos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad con palabras de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Poned por obra la palabra, no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno se conforma con oír la palabra sin ponerla en obra, ese parece al que contempla sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente, se contempla, se dio la media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta, la libertad, y se mantiene firme, no es como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella. Ese practicándola será feliz. Por eso es lo que nos dice, que pues tenemos que también poner por obra lo que decimos por la fe. Y ahora sí, lo que les decía precisamente. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es realmente muerta. Y es aquí lo que nos dice el apóstol Santiago en su carta. Y por eso nosotros tenemos que llevar a la práctica. Por eso, si lo vemos desde el Evangelio de San Mateo, concretamente capítulo 25, versículos 31 al 46, es el juicio final. Y esto, pues también dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Porque ¿cuáles van a ser las preguntas que Dios te va a hacer? ¿Tuve hambre y me diste de comer, o tuve sed y no me diste de comer? ¿Estuve
hambriento y me diste de comer, o estoy hambriento y no me diste de comer, etcétera. Son las obras de caridad. Y las obras de caridad podemos decir que es el amor práctico, porque es un amor que se entrega. Por eso nosotros tenemos que hacer que también nuestras obras de fe se vean. Oiga, Padre, ¿y cómo voy a hacer que se vean las obras de fe? Pues primeramente, ¿qué es lo que necesitamos? Portarnos bien, cumplir con los mandamientos. Por eso hasta el mismo Señor dice en el Evangelio de San Juan, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Pero si yo no cumplo los mandamientos, entonces ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Por ejemplo, algo muy interesante del Evangelio del día de ayer, que era precisamente sobre los distintos trabajadores, los que llegaron bien tempranito, los que llegaron a media mañana, los que llegaron a mediodía, los que llegaron a media tarde y los que llegaron a la última hora. Y es aquí donde, pues ahora sí que los que llegaron más temprano, pues también tuvieron su momento para desayunar, su momento para relajarse por el calor, y los demás no. Y es aquí donde, pues sí, posiblemente trabajaron menos en tiempo, pero trabajaron sin descanso los últimos. Y es ahí donde no importa, nosotros tenemos que trabajar, nosotros que tenemos que poner en práctica, cumpliendo nuestras obligaciones. ¿Por qué? ¿Porque el Señor quiere que seamos desobligados? No, el Señor quiere que cumplamos nuestras obligaciones. Por eso, inclusive, cuando le van a cobrar el impuesto, ¿qué es lo que dice el Señor? Bueno, los hijos tendríamos que estar exentos, pero para que no generemos escándalo, le dice a Pedro, ve, tira el anzuelo y el primer pez que atrapes tendrá una moneda, paga el impuesto por mí y por ti. Entonces el Señor también nos invita a cumplir las responsabilidades. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos decir que somos buenos cristianos si no cumplimos con lo que el Señor nos pide? ¿Por qué? Porque cuántas veces vemos a las personas necesitadas y no les ayudamos, que es lo que dice precisamente el apóstol Santiago. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo hago mucha oración? Sí, ¿y de qué sirve la oración? Pues sí, sirve de mucho, pero hay veces que también necesitas, como se dice coloquialmente, ensuciarte las manos, bañarte de pueblo, estar con los necesitados. Y es aquí algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en el otro extremo, nada más querer estar con los necesitados, estar con los pobres, y podemos caer en el ser burócratas del Señor. ¿En qué sentido? En que digo, no, yo ayudo a los pobres, pero no estoy con el Señor. Digo, no, es que con el Señor estoy aquí. Por eso un viejo dicho nos puede aclarar esta duda. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Nuestra acción tiene que ser respuesta a nuestra oración, que es precisamente pues un método para el estudio de la Biblia, que es la lección divina, que tiene algunos pasos. Primeramente, la invocación al Espíritu Santo. Segundo momento, la lectura de la palabra de Dios. Tercer momento, meditación de la palabra de Dios. Cuarto momento, contemplación con la palabra de Dios. Y quinto momento, que es ahora sí que la acción que me mueve a llevar la palabra de Dios. Que en otras palabras es, ya estuviste con el Señor, ahora ve y demuéstralo con los hermanos. Por eso, inclusive el día de hoy que la liturgia nos sugiere pedir por los ministros de la iglesia, que no son solamente los padrecitos, sino todos los que tienen un ministerio en la iglesia. ¿Para qué? Para que dice, para que no queramos ser servidos, sino servir. Y es ahí como yo estoy sirviendo al otro. Y podríamos decir, Padre, pero es que yo no tengo nada que ver con la iglesia. Bueno, pero si estás en tu casa, también servir al Señor es, pues, atender a tu marido, atender a tus hijos. ¿Por qué? Porque luego queremos ser, y esto sí me pasó realmente, una persona, pues, que era de un grupo de renovación en alguna parroquia. Entonces, pues, bien contenta. ¿Por qué?
porque iba a misa todos los días a las 7 de la mañana y luego se quedaba para hacer el rezo del rosario y luego se quedaba para ayudar a limpiar el templo y luego iba con los hermanos de Renovación a visitar un hospital de monjitas que está aquí en la ciudad y luego de ahí pues iba a estar otra hora en el Santísimo y después se iba a una como tipo curso de oración y luego pues los martes y los jueves que tenía clases de Biblia y el jueves de liturgia. Total, todo el día se la pasaba en la iglesia. Hasta que le dije, oiga, ¿y a qué horas atiende a su marido? No, pues siempre cuando llego a la casa preparo la comida del otro día, se la pongo en topercitos a mi marido y a mis hijos, les pongo cuánto tiempo se la tienen que calentar en el microondas y ya yo llegando pues lavo todo, preparo todo para el siguiente día. Le dije, mire, muy bien, usted va derechito pero al infierno. Y agarra y dice, padre, ¿pero por qué? Le digo, porque no está cumpliendo. Padre, pero es que yo la paso en la iglesia. Le digo, sí, ¿y a quién le va a pedir cuentas? O más bien, ¿de quién le va a pedir cuentas Dios a usted? Pues de todas las obras que hago. No, le digo, ¿qué compromiso tomó el día que se casó? Padre, pero es que pues él se va a trabajar y yo tengo el tiempo libre. Le digo, sí. Y cuando llegue su marido, pues tendría que estar ahí ya con la comida calientita, ¿no? De que su marido se va a trabajar y luego regresa y todavía ponte a calentar la comida porque yo llego a no sé hasta qué horas. No, aquí tenemos que descubrir. Y leía hace un tiempo una reflexión que vi por ahí por el Facebook que decía, el mundo está loco y dice, ahora los laicos quieren pasársela encerrada en las iglesias. Y los sacerdotes pues la quieren vivir como si estuvieran en casa. Y es ahí de que a veces el padrecito, ay, es que mi mamá, ay, es que mi papá, ay, es que mis primos, ay, es que mis sobrinos, y nunca lo van a encontrar en el templo. Y si van a buscar a las familias, nunca las van a encontrar en la casa. Entonces es ahí donde tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios que me ha dejado. Y en base a ese plan de Dios, entonces lucha realmente por dar a conocer a Dios en tu lugar. Por ejemplo, pues ahora que dicen y han criticado a este actor, pues también ahora podríamos decir que es un activista pro vida, Eduardo Verástegui, que quiere pues lanzarse como candidato independiente a la presidencia de la República. Pues sí. Y podríamos decir, ay, pero es que se está colgando de que es católico. Bueno, pues, ¿cuántas personas y cuántos gobernantes? Solamente se han tenido 3 gobernantes católicos, verdaderamente, a lo largo de la historia. El primero, Agustín de Iturbide. El segundo, Vicente Fox Quesada. Y el tercero, Felipe Calderón Hinojosa. De ahí en fuera todos los demás presidentes, aunque se digan católicos, evangélicos, de la marca que quieran, son masones. Y dicho por los mismos masones, el peor enemigo de la masonería es Cristo. Y por eso podemos ver por qué las leyes que hoy van en contra de los principios católicos, porque quieren destruir a la iglesia. Pero como se dice del cardenal Richelieu, no del de los 3 mosqueteros, sino el verdadero cardenal Richelieu, cuando llega Napoleón Bonaparte y le dice, es que venimos a destruir la iglesia. Y el cardenal así como que muy perspicaz le dice, si nosotros no la hemos podido destruir en 1700 años, ustedes no creo que la destruyen desde fuera. Y es cierto. Por eso, pues sí, a veces podemos ver los errores de la iglesia y pues no podemos tapar el sol con un dedo, que ha habido grandes errores en la iglesia. Pero, como dice el mismo Señor, los poderes del infierno no prevalecerán. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que el demonio no vaya a atacar a la iglesia, sino que no va a poder nunca acabar con la iglesia.
Por eso, inclusive, como decía en una ocasión el cardenal Joseph Ratzinger, después el Papa Benedicto XVI, que decía, pues la Iglesia, aunque haya una sola persona que sea fiel a Dios, la Iglesia católica persiste. Así que más bien busquemos nosotros ser fieles, busquemos realmente conocer nuestra fe y no solamente decir, ay, pues es que tengo fe, sino pongámosla en práctica. ¿Para qué? Para que esa luz que ilumina, y ciertamente pues es algo muy interesante, cuando se hace el bautismo, se prende la velita del cirio pascual y se dice, reciban la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que esa fe que se represente en la velita no se apague y podamos salir al encuentro del Señor cuando venga el final de los tiempos con esa fe. Pero pues tenemos que luchar para que no se apague, tenemos que luchar para que ilumine. ¿Cómo vamos a iluminarla? Conociendo a Dios y poniéndolo en práctica. Por eso una de las despedidas de misa es a vivir lo que aquí hemos celebrado. ¿Por qué? Porque el encuentro con Cristo nos tiene que motivar a llevar a Cristo a cada lugar en donde nos encontremos. Llevar a Cristo al trabajo, llevar a Cristo a la oficina, llevar a Cristo a la escuela, llevar a Cristo al supermercado, llevar a Cristo a todos los lugares. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Hoy, lamentablemente, la fe se está perdiendo porque no habemos testigos. Como dice, y ahora en estos días hemos estado meditando en la liturgia de las horas, en lo que es el oficio de lecturas, pues este sermón que hace San Agustín, que se llama De Pastoribus, que es sobre los pastores, y precisamente habla de eso, de que tenemos que dar testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces pues las almas quieren alejarse de Dios, pero si no hay pastores que den testimonio, ¿cómo van a regresar a Dios? Y aquí no solamente hablando de los sacerdotes, San Agustín, sino también hablando de los padres de familia, que son los primeros pastores para sus hijos. Por eso, luchemos día en día por vivir el plan de Dios en nuestra vida diaria. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucauld. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.